Muy interesados en platicar con ustedes, sin duda 2020, un año retador, un año importante para la economía mundial por el impacto de la pandemia, un año de retos y justo en esa línea conocer un poco lo que hicieron en FINSA, conocer este acción importante que concretaron al inicio de 2021 y justo me gustaría empezar por eso, si me permite, que nos comparta un poco su visión de lo que fue esta ronda, este levantamiento de capital por 395 mil millones de dólares. ¿Qué fue para FINSA? ¿Qué representó? ¿Cómo fue un poco el proceso? En fin, que nos regale esta visión de lo que representó esta operación para la firma. Bueno, con mucho gusto, Edgar. Sí, fue un tema no fácil, fue un tema difícil. Se cruzaron muchísimas cosas. Primero, pues fue el tema de la pandemia. Arrancamos el proceso de la colocación o la búsqueda de la tercer SECADE, después de haber tenido el éxito que tuvimos en el cierre de la primera SECADE en noviembre del 19. Las Afores muy contentas por finalmente cómo se les cerró el ciclo de inversión, que es parte de lo más importante de las SECADES, es que muchas de ellas no han podido cerrar los ciclos tanto de las tres fases que tienen, el capital, la inversión de capital, la estabilización del capital y eventualmente la desinversión del capital, ¿no? De las 40 y tantas SECADES, muchas se han quedado muy cortas y creo que ha habido 2 o 3 que han logrado cerrar ese círculo. Entonces, para nosotros era una preocupación súper importante el lograr cumplir con esas expectativas y con esos tiempos que nos habían marcado las mismas Afores, ¿no? Entonces, se logra hacer el cierre, quedan contentas con los retornos en noviembre del 19 y a principios, en enero, febrero del año pasado, decidimos perseguir una tercera SECADE, una tercera oportunidad. FINSA ya como operadores y sin socios. Entonces fue un proceso retador. En el momento que la lanzamos, en el momento que la anunciamos, se nos atravesó el problema de la pandemia Claro. y por consecuencia, pues muchas de las cosas que estaban en proceso se fueron a un compás de espera, ¿no? Las mismas Afores, las oficinas cerraron sus cortinas, se fueron a entender qué estaba pasando, nosotros igual, y los mismos, pues tuviste la reacción del sector manufacturero, especialmente el sector automotriz, decidieron ellos bajar también sus cortinas, tomarse un par de meses en entender y hacer mantenimiento de sus plantas, pero sobre todo pues cuidar más que nada lo que eran sus empleados, seguir los protocolos que establecía el gobierno y pues eventualmente regresar cuando se podía. Hubo muchísima presión por todos lados por regresar, sobre todo nuestro sector manufacturero, muy resiliente, muy, muy interesado en mantener esa mano de obra trabajando, muy presionados también por los mercados del norte, los mercados que integran el Tratado de Libre Comercio, y poco a poco se fue recuperando aquello. Nosotros, pues, con esos indicadores, con esas más o menos presiones, empezamos nosotros a revivir nuestra búsqueda de la SECADE 3, lo que es el Fondo 3. Afortunadamente, las Afores empezaron a reaccionar, empezaron a ver que se dieron cuenta que el sector con más potencial o con más posibilidades iba a ser el sector industrial y pues reaccionaron como debieron de haber reaccionado. Afortunadamente logramos integrar pues un fondo que combina una SECADE y que combina también un vehículo que es un fondo privado, ¿no? Entonces, le dimos muchísima flexibilidad a los diferentes, tanto Afores como fondos internacionales que querían entrar, querían participar en México y en el sector industrial, y logramos integrar un vehículo diferente, único, no se había comercializado, no se había presentado en México esa combinación, y a raíz de esa creatividad por parte de nuestro equipo se logró no solo levantar la SECADE, que fue por $150 millones, 3 diferentes Afores, y también
tuvimos la oportunidad de integrar fondos internacionales que habían estado participando también con Afores en los programas SERPIS, que también lograron integrar 245 millones. En total son los 395 que tú mencionas, ¿no? Bien, licenciado, justo en esa parte preguntarle, lo dijo muy bien, ¿no? De alguna manera se atravesó el impacto en esta operación que ustedes buscaban, pero de alguna manera, ¿cómo se sentiría después de la reacción? Es decir, el público inversionista está viendo en el mercado inmobiliario, concretamente en el mercado inmobiliario industrial, un área de oportunidad a pesar del entorno, ¿no? Sí, sí, la está viendo. El sector industrial va muy bien. Hemos tenido varias razones de la buena reacción. Obviamente, la principal es nuestra mano de obra calificada, probada, con muchos años de experiencia, con muchas empresas ya muy bien establecidas en México y muy integradas pues, a las líneas, a las cadenas de comercio y de dependencia del mercado americano, ¿no? La guerra comercial entre Estados Unidos y China pues ha prevalecido, nos ha ayudado en lo que es el famoso nearshoring, donde hemos tenido el interés por parte de compañías asiáticas que han seguido, pues creciendo y han seguido muy interesadas en de alguna forma u otra establecerse en México, y muchas de ellas también transnacionales que ya estaban en México, de las Fortune 1000 que ya tienen operaciones en México, que también tienen operaciones en China. Muchas de ellas han optado por reducir un poco su presencia en el mercado asiático, estar más cerca de México, estar más cerca de Estados Unidos y apoyarse en las operaciones que ya tenían en México, ¿no? Y también igual, pues obviamente, la confirmación del Tratado de Libre Comercio, la ratificación del acuerdo comercial, y lo más, y también parte de lo importante es de que Estados Unidos ya lleva dos rescates económicos importantes a Claro. principios de la pandemia, y de casi $2 trillones, que sin duda pues esto le da una reactivación importantísima a la economía y por consecuencia pues nos jala a todos los que nos estamos pues muy de la mano con ellos en la relación comercial, ¿no? Bien, licenciado, por favor, que nos pudiera recordar, que nos pudiera precisar este dinero que han levantado a través de los ECADES, de este instrumento que nos comenta, hacia dónde van, cuál es la estrategia, están etiquetados, vienen a robustecer la estrategia que ya venían. Un poco que nos platique ese escenario, hacia dónde van estos recursos. Mira, sí, también dentro de la creatividad de lo que es el diseño del vehículo que logramos lanzar, es que viene también con dos diferentes cascadas, dos diferentes tickets, uno para pesos y uno para dólares. Los dólares, pues son los tradicionales que hemos estado utilizando para la industria manufacturera, la industria maquiladora, las rentas mismas que se ocupan para el sector manufacturero. Por tradición, desde siempre, todo eso se ha rentado en dólares y se mantendrá en dólares, pero lo que hemos visto de mucho crecimiento a raíz de la pandemia, a raíz también igual del cambio que se está dando a nivel mundial, el tema logístico, el tema del e-commerce, que mucho de lo que se cotiza en ese sector, en esos sectores, es en pesos, ¿no? Entonces nos interesa estar muy presentes. Vemos un crecimiento exponencial en la parte logística. Ya estamos ahorita precisamente aplicándonos a buscar desarrollar terrenos, proyectos dedicados al sector logístico, ¿no? Bien, ya tendrían de alguna manera la región, las entidades en las que precisamente buscarán estos proyectos. Estamos muy casados con el triángulo entre Guadalajara, México y Monterrey, que esos son un triángulo que se atiende muy bien por parte de la parte logística, la parte automotriz, la parte manufacturera del norte, pero también estamos muy interesados en crecer, en seguir desarrollando la parte de la franja de la frontera, sobre todo la parte de Tijuana y Mexicali, donde vemos un enorme potencial. Esas plazas, tanto las del Pacífico como las del centro, como Juárez, pues han estado al 100% prácticamente de ocupación. Son indicadores importantísimos para nosotros que nos hacen pues, buscar y eventualmente
desarrollar algo diferente o algo nuevo en esas plazas, ¿no? Bien, ahora preguntarle, en esta visión, el arranque de año, ¿cómo han percibido el arranque de año? Y sobre todo que nos regale las perspectivas 2021, más o menos por dónde se moverán, cuáles serán las prioridades de FINSA para este año, en un entorno en el que si bien todavía no tenemos un panorama muy claro, de alguna manera se empieza a caminar. Bueno, la pandemia, hay que primero, pues es la prioridad número uno para todos, hay que terminar con ella, hay que vacunarnos, hay que resolverla, y para eso pues estamos pendiente de lo que se tenga que hacer para apoyar al gobierno federal, ofreciéndoles pues, edificios disponibles para que puedan establecer sus centros de vacunación o lo que sea necesario en las diferentes plazas donde operamos, ¿no? Estamos en 26, tenemos de 26 diferentes parques en México, entonces pues de ahí se puede distribuir muy bien y apoyar al gobierno federal. Esto es por un lado, y obviamente seguir los protocolos de aquí a que ya estemos más seguros con esta pandemia. Pero sí le vemos ya, de aquí a mediados de año, ya vemos pues un poco de regreso a la normalidad, y por consecuencia también nosotros nos estamos preparando para tener un extraordinario año en el 2021 y lo estamos viendo por la demanda misma que se está recibiendo por parte de peticiones de tanto de clientes existentes que están pidiendo ampliaciones o de empresas igual de asiáticas o también igual europeas que están pues ya viendo la reactivación un poquito más cerca, ¿no? Bien, en esa lógica, licenciado, preguntarle un poco el panorama 2020, no quisiera dejar pasar esta oportunidad de conocer su opinión, cómo vio la reacción de la industria inmobiliaria en específico en el sector en el que ustedes están, en el sector industrial, y en esa lógica, si en 2021, como lo dice, y creo nada más conocer su opinión a fondo, es la dinámica, es decir, si ven grandes oportunidades para el crecimiento del sector inmobiliario industrial. Sí, sí lo vemos. Nada más hay que tener mucho cuidado, Edgar. Sí vemos unas enormes oportunidades. La demanda está ahí. La oportunidad para México está ahí. Eh, por la demanda, por la guerra comercial, como ya comenté, de China, por el nearshoring, por la mano de obra, por todo lo que tenemos como país que ofrecer y por la recuperación económica que se va a dar en Estados Unidos. Aquí lo único que me preocuparía, Edgar, que nos puede cambiar un poco el resultado de lo que estamos nosotros proyectando, queremos ver, es que no vaya de la mano con las políticas de gobierno. La reforma energética me preocupa. Hay plazas ya que no tienen energía eléctrica, o si queremos acceso a energía eléctrica o suministro de energía eléctrica es dificilísimo o carísima, entonces eso pues encarece o prohíbe que se desarrolle el proyecto. La dependencia de la CFE, la limitación a energías o generación o energías renovables que de alguna forma u otra pues era una alternativa para nosotros para poder en un momento atender un proyecto de importancia. La CENACE pues nos ha retrasado el proceso de las autorizaciones. El gobierno de alguna forma u otra tiene que cuidar mucho eso por la urgencia que tienen algunos proyectos de reaccionar. El tema laboral que nos preocupa, que ojalá Claro. no se salga de las manos. Tuvimos un problema en Tamaulipas hace un par de años, creo que se tranquilizó, se controló. México siempre se ha presumido en las últimas 2 décadas de ser un país muy estable en temas laborales. Esperemos que lo que se está dando allá en Sinaloa, el tema del sindicato de minero, no se llegue a contaminar al resto de México. Y temas promocionales, o sea, antes pues teníamos de alguna forma u otra un grupo que se dedicaba a la promoción en el extranjero. Estoy hablando de ProMéxico, ahorita no lo Claro. tenemos, entonces estamos teniendo que organizarnos como empresarios como para poder salir a promover México, cosa que también igual, combinado con lo que tenemos que hacer y ahora salir a promover México, pues también igual eso nos encarece todo el proceso de desarrollo. Entonces, pues sí, son cosas que tenemos que cuidar, tenemos que estar muy de la mano con los estados, con los gobiernos de los estados. Unos sí están muy conscientes, otros no tanto.
y quisiéramos que la 4T también igual esté más consciente de estas necesidades, porque finalmente el tener éxito en atraer inversión extranjera a México es importantísimo, va a desarrollar, detonar inversión, va a detonar mano de obra, y vamos a eventualmente resolver temas de problemas migratorios o demás, ¿no? Bien, licenciado, en esta lógica, el 2020, ¿cómo lo percibieron desde FINSA? Que nos platique un poco esta estrategia que implementaron ustedes, digamos, para adaptarse y mostrar resiliencia, porque al final de cuentas creo que es uno de las conclusiones generales de la industria, que de alguna manera hubo resiliencia por parte del sector industrial, se supieron adaptar, en fin. Pero ¿cómo lo vieron ustedes en términos generales, ustedes que están ahí directamente? Pues mucho, sí, digo, como todos, tuvimos que trabajar con nuestros clientes, tenemos muy bien identificado la lista de nuestros clientes, no sea, ya sea por importancia o por menos importancia, pero todos son importantes. Todos sabemos en qué sector se mueven, cuáles estuvieron mucho más presionados. Entonces, sí tuvimos un mutuo acercamiento, tanto ellos como nosotros, para ver cómo podríamos en un momento dado trabajar juntos en resolver esta presión económica que se presentó, y obviamente combinados con el sector financiero, la banca, para poder también igual tener alguna forma u otra, pues no cancelación de rentas, no cancelación de pagos, sino pues una reducción temporal, con vías a su repago cuando ya las cosas regresaran a la normalidad, ¿no? Bien, licenciado, ahora preguntarle, en términos del impacto del COVID-19 en la industria, ¿percibiría alguna especie de tendencia especial tras lo que representó el impacto de la pandemia en la industria como tal? Y sobre todo preguntarle, en el caso de FINSA, ¿verían alguna modificación esencial que ustedes estén pensando, estén meditando al modelo de negocio, al producto que ustedes ofrecen para adaptarse a lo que las necesidades que podrían venir a partir de la pandemia, o ven que se está transformando o que está caminando de alguna manera normal y no hay tantos impactos en ese sentido? ¿Cómo estarían analizando el escenario a futuro en esa lógica? No, hemos aprendido muchísimo de este proceso. O sea, parte de la forma de operar de nosotros en las oficinas. Hemos trabajado todo el año en home office, nos adaptamos, tuvimos que mejorar nuestros sistemas de comunicación, los sistemas de operar, mejorar las redes para poder estar más mejor y más comunicados con nuestros equipos. Reaccionaron todos extraordinariamente bien, nuestra operación no sufrió, afortunadamente, y pudimos atender a nuestros clientes, que finalmente pues, son el, 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 el principal objetivo. Pero también aprendimos a que el futuro pues tenía que cambiar. Los Claro. espacios, si bien en el COVID a lo mejor tenemos una solución, tenemos que aprender pues que a lo mejor tenemos que trabajar más distanciados, tenemos que darnos los espacios que nos merecemos, el tema de trabajar en áreas verdes, más apertura, en los mismos edificios, estar más consciente de lo que es las construcciones con certificaciones ambientales, ecológicas. Todo esto hay que darle más peso para poder tener un mejor país y mejor ambiente, ¿no? Y obviamente cuidar mucho lo que nos dictó la pandemia de tener más espacios para poder trabajar. Entonces, todo eso pues está combinando en rediseño de algunas áreas de trabajo, tanto las oficinas como también las áreas de manufactura, ¿no? Bien, licenciado, para precisar un poco la operación de FINSA en 2021, que nos pueda contar cuáles son los proyectos, un poco las obras que están en proceso, que quieren iniciar, un poco las inversiones, los números que tendrían, en fin, esta radiografía de lo que sería la operación de FINSA en 2021. Pues mira, traemos ya afortunadamente proyectos muy buenos confirmados, uno para el Bajío, importantísimo, una ampliación de Continental, y tenemos aquí un nuevo desarrollo también en el Bajío, Querétaro 3, también un proyecto que traíamos desde el año pasado y no habíamos podido detonar, pero ya lo estamos arrancando.
Estamos aquí en el norte, lo que es Monterrey, el corredor de Monterrey a Derramadero. También traemos ya varias ampliaciones de los mismos lugares donde teníamos operaciones, Tijuana. O sea, estamos muy conscientes que hay que hacer, que hay que seguir desarrollando, hay que seguirle apostando a México. Traemos el compromiso de colocar estos 395 millones de dólares de capital, que eso con la combinación de apalancamiento pues se convierte en $1 billón de producto que necesitamos colocar, ¿no? Con lo que es el financiamiento y lo que es el capital, podríamos llegar hasta tener $1 billón en 4 años de producto colocado, ¿no? Ok, digamos que en estos 4 años es el plan de dispersar estos recursos que tienen. Es correcto. Bien, licenciado, preguntarle, ya nos habló un poco de alguna manera el escenario que ve, pero específicamente, ¿cuáles verían las mayores oportunidades en el sector? Y sobre todo mencionarle, por supuesto, y creo que usted lo tocó muy bien, el tema del TEMEC. ¿Vería en el TEMEC la mayor oportunidad? Y creo que así las autoridades también lo vieron, ¿no? La Secretaría de Hacienda por ahí se ha pronunciado que han visto en el TEMEC como esa gran oportunidad para dinamizar a la economía en general tras la pandemia. ¿Ustedes lo estarían viendo así también en el sector industrial, como el TEMEC, como esta gran oportunidad que tienen para aprovechar las inversiones y el ojo que se le podría poner en México? Sí, el TEMEC es importantísimo para México. Hay que cuidarlo nada más. Estas reformas que se están dando, algunas contradicen las obligaciones que tiene México dentro del TEMEC, entonces pues, hay que estar muy pendientes de no fallarle a este TEMEC, que es uno de los principales promotores o motores de este nuevo desarrollo, de lo que nosotros vemos, ¿no? Bien, preguntarle si tuviera las autoridades o en este diálogo que tuviera con las autoridades, ¿qué le pediría? ¿Cuáles serían esas peticiones concretas desde el sector industrial, del sector que ustedes pertenecen, para de alguna manera cuidar esto y que no se nos caiga en el camino? Pues yo lo que ya te comenté, Edgar, lo que es reconsiderar la posición la posición de la reforma energética, dejar operar las renovables, cuidar mucho la dependencia de CFE. Hay muchas formas de revisar lo que se había hecho según los comentarios del gobierno federal, que los contratos que se dieron a las transnacionales estaban mal hechos, pues que se revisen, y si están malos, pues que se corrijan, pero que no nos quiten esa oportunidad o esa opción, porque sí nos podemos quedar sin suministro de ese componente vital para nuestros desarrollos, ¿no? En esta lógica, preguntarle cómo, desde su perspectiva, cómo nos estarían viendo en este momento los inversionistas de fuera. ¿Hay una buena perspectiva de México y podría cambiar con estas malas decisiones, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo está viendo el comportamiento en ese sentido? Sí, ahorita hay confianza, la misma colocación que hicimos demostró que hay confianza por parte de los inversionistas en el extranjero. Ahora, hay muchísima liquidez en el mercado, hay muchísimo dinero, muchísimo capital que necesita colocarse. México es una buena alternativa, pero necesitamos dar buenos mensajes. Si seguimos con un mensaje contrapunteado con las estrategias internacionales de ser ser más conscientes del medio ambiente, limitarnos a no estar conscientes de las necesidades laborales o demás, pues sí nos puede limitar. En esa lógica, preguntarle, usted sabe, a nivel nacional hay una, no sé si llamarlo euforia, pero hay un gran impulso por parte del financiamiento verde, y usted lo comentaba, creo que uno de los retos es ese voltear hacia concretar una industria más sustentable. ¿Estarían viendo de manera seria esta parte desde FINSA? Sí, la sustentabilidad para nosotros es parte de nuestro day to day, el día a día. Sí, hemos construido el 35% de los edificios industriales en México han sido con certificaciones LEED. Todos nuestros parques tienen certificaciones de alguna forma u otra ambientales, sustentables. Entonces, sí es parte de nuestro compromiso, ¿no? Buenísimo. Pues, licenciado Sergio Argüelles, CEO de FINSA, muchísimas gracias por la entrevista.
Son muy amables, a sus órdenes. Y pues nada, lo comprometemos a seguirle dando lata, para Cuando tener quieran, futura charla. aquí estamos a sus órdenes.